Bienvenidos a Red Salud Educa, el espacio de conversación en donde abordamos temas para mejorar nuestra calidad de vida y por supuesto nuestro bienestar en el ámbito de la salud. Bienvenidos y como siempre la invitación es para que participen a través de nuestro Facebook Red Salud CCHC para que juntos vayamos resolviendo algunas dudas que vayan surgiendo sobre el tema que hoy queremos abordar junto a ustedes. Uno de ellos tiene relación con un tema que es bastante importante. Para muchos a lo mejor será un tema estético, de autoestima, pero también es un tema de salud relevante para nuestro país. Me refiero a la obesidad, que ha sido calificada a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud como una de las pandemias modernas a nivel global. En Chile, por ejemplo, nuestra población, el 70% sufre sobrepeso, mientras que un 31,2% lo hace de obesidad y un 3,2% de obesidad mórbida. El problema de exceso de peso no tiene relación solamente con un tema estético o de autoestima, como yo lo decía al comienzo, sino que también tiene que ver con la asociación de otras enfermedades que se desarrollan producto de la obesidad. Me refiero, por ejemplo, a la diabetes, a la hipertensión, a las cardiopatías, varios temas que están relacionados precisamente con la obesidad. Y vamos a abordar este tema hoy de manera integral, de la solución, por ejemplo, que hay para poder bajar de peso, pero también un aliado muy importante y que tiene que ver con cómo enfrentamos un proceso de baja de peso y en especial de las cirugías bariátricas. Para ello tenemos hoy invitados a dos especialistas de Red Salud con quien vamos a abordar precisamente estos temas. Quiero saludar en primer lugar a Solange Miller, psicóloga, especialista en cirugía bariátrica de Clínica Red Salud Santiago. Solange, muy buenas tardes y bienvenida a Red Salud Educa. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también quiero saludar al doctor Gustavo Zuglitzer, cirujano bariátrico de Clínica Red Salud Providencia. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Solange. Muchas gracias por la invitación a Red Salud Educa. Bueno, gracias a ustedes dos porque juntos vamos a ir abordando un tema que es súper relevante, muy importante, que muchos estarán esperando a veces una solución al tema del sobrepeso, de la obesidad más compleja, pero también pensando en que son soluciones rápidas y la verdad es que esto es un trabajo integral en donde intervienen varios especialistas y por supuesto en donde también hay que poner no solamente voluntad, sino que también hay que esforzarse en el largo tiempo. Doctor, quiero partir con usted consultándole sobre qué alternativas quirúrgicas hay para bajar de peso, cuando ya lo hemos probado todo, dietas, pero no nos resulta y se complejiza aún más nuestro estado de salud con otras enfermedades asociadas. Bueno, en general los pacientes que llegan a consultar son pacientes, como tú lo habías dicho, que ya han probado un montón de tratamientos, ya sea farmacológico, tratamientos médicos, dietas específicas, sin mayores resultados. La cirugía bariátrica es una alternativa real, de hecho es la mejor alternativa para poder lograr un peso y resolución de patologías para llevar a un paciente a un peso sano, como le llamo yo. Dentro del concepto de cirugía bariátrica, que ese es como el nombre en general para que la audiencia lo aprenda, porque muchas veces se confunde esto. Dentro de la cirugía bariátrica tenemos varias técnicas quirúrgicas que tienen diferentes nombres. En Chile en general, en Chile y en el mundo en general, hay dos grandes exponentes de la cirugía bariátrica. El bypass gástrico es uno y la manga gástrica es otro. Existen otras técnicas quirúrgicas como la banda gástrica, que estuvo muy de moda hace unos años atrás, pero que hoy está en desuso, que tiende a confundirse también porque se usó mucho tiempo. Y lo otro es el balón gástrico, que también es una técnica que no es quirúrgica propiamente tal, pero también es algo que se utiliza hoy día como una de las alternativas. Yo diría que entre bypass gástrico, manga gástrica, se lleva el 90%, 95% de la resolución quirúrgica y algunos pacientes que son candidatos a balón intragástrico cubren el otro porcentaje.
Hay otras técnicas quirúrgicas que son más complejas y que son para patologías muy específicas que no vale la pena mencionarlas porque se hacen muy rara vez. Doctor, ¿y cuáles son los criterios que tiene que determinar un cirujano como usted al momento de definir cuál es la técnica que va a utilizar para un determinado paciente? Claro, como digo yo, cada técnica va para cada paciente en particular. O sea, todos los pacientes son diferentes y uno tiene que elegir la técnica quirúrgica según la condición del paciente. Hay un montón de factores que influyen, ¿ya? El nivel de obesidad, el grado de obesidad es uno de los factores que uno considera, la edad, las patologías asociadas, sobre todo las patologías asociadas es un factor súper importante para definir qué tipo de cirugía vamos a elegir, ¿ya? Por darte un ejemplo, los pacientes diabéticos se ven beneficiados en un porcentaje mayor con un bypass gástrico. Por lo tanto, en general, uno a los pacientes diabéticos, insulino dependientes o que tienen un diagnóstico de mayor a 3 años, que es lo que se establece, uno debiera ofrecerle un bypass gástrico, ¿ya? Porque el bypass gástrico mejora en un porcentaje mayor que la manga la diabetes, ¿ya? Entonces, eso sería como ofrecerle lo mejor. Por otro lado, por ejemplo, un paciente joven de sexo femenino, por ejemplo, que quisiera tener embarazos en un futuro, qué sé yo, sin que tenga un grado de obesidad importante, ese paciente se beneficiaría de una manga gástrica, de manera que su absorción de nutrientes no sería altamente afectado y podría tener embarazos posteriores sin ningún problema. Entonces, hay una serie de elementos que uno tiene que poner en la balanza para poder definir cuál es la técnica quirúrgica más indicada para ese paciente. Lo más importante destacar para la audiencia es que no hay que elegir por, entre comillas, moda, ¿ya? Hoy día con las redes sociales existen unas tendencias importantes, a veces se pone de moda la manga, a veces se pone de moda el bypass, y los pacientes piden al cirujano que se quieren hacer una u otra cirugía porque les dijeron que tal o cual era mejor, ¿ya? Yo creo que lo más importante es escuchar al cirujano, confiar en él y elegir lo que él le está ofreciendo. Es súper importante lo que dice usted, doctor, en términos de que, claro, muchas veces se ve la cirugía bariátrica como el camino corto, el camino fácil, y la verdad es que no es tan así. Viene todo un proceso de evaluación por parte de usted como cirujano, pero también lo que hemos aprendido aquí en Red Salud Educa es que finalmente hay un equipo interdisciplinario que siempre, ¿no es cierto?, actúa según las distintas patologías. Y en este caso, obviamente, me imagino que no es la excepción. También hay una preparación previa. Exactamente. El camino para llegar a una cirugía es una cosa y el camino posterior a la cirugía es otra cosa. Lo que rodea a la cirugía bariátrica es un camino bastante largo y que en algunas ocasiones, si el paciente no tiene el apoyo adecuado, se hace un camino bastante difícil. Por eso es que nosotros al estudiar la obesidad y definirla como una enfermedad multifactorial, que en el fondo se produce por muchos factores, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que exista una preparación multidisciplinaria del paciente preoperatoria y posoperatoria. Esto incluye psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, cirujano, etcétera, y nutriólogo y psiquiatra en caso que sea necesario. O sea, hay un montón de profesionales que están inmersos en esta enfermedad y que tienen que rodear al paciente para que los resultados sean. Claro. Bueno, y en este camino, como usted lo decía, doctor, en donde intervienen distintos especialistas,
Interviene nuestra psicóloga Solange Miller, especialista en cirugía bariátrica de Clínica Red Salud Santiago. Solange, partí preguntándote precisamente por lo que nos contaba el doctor, este camino en donde intervienen, ¿no es cierto?, multidisciplinas, distintos especialistas, uno de ellos, por ejemplo, tú. ¿Cómo es este camino pre-operación, pre-etapa operatoria? Bueno, lo primero es que el cirujano deriva al paciente o la nutrióloga, en cualquiera de los dos casos, y el paciente asiste para una entrevista y una evaluación preoperatoria que generalmente concluye luego de 2 sesiones. En el caso de que en esas 2 sesiones el paciente no logre hacer una mejora de hábitos o que alguno de los test utilizados para la evaluación salgan muy alterados, se entregan herramientas, se maneja quizás con psiquiatra y el paciente debe asistir a una tercera sesión. En general, yo por lo menos trabajo como a la par con la nutricionista porque me interesa también que el cambio sea en conjunto con ella para ver el tema de los hábitos. Entonces, la evaluación pasa por test y entrevistas en donde se pregunta, ¿no es cierto?, cómo va el cambio de hábito, el manejo de la ansiedad, la adaptación a horarios, etc. Ese sería como el primer paso preoperatorio con el psicólogo. Solange, precisamente ya nos están llegando preguntas a través de nuestro Facebook Red Salud CCHC. Una de ellas es de Daniela Zamora, que precisamente preguntaba sobre este apoyo psicológico. Ella pregunta si es desde antes o después de la cirugía. Nos contabas ya que es previo y también post cirugía. Pero en ese sentido, en el preoperatorio, cuando se hace la evaluación del paciente, ¿cuáles son los elementos que se miden? Porque la verdad es que uno puede llegar con muchas expectativas con respecto a una cirugía bariátrica, ¿no es cierto?, que sea rápida, que sea eficaz, ¿no es cierto? Ya lo he todo con especialistas, he probado cuánta dieta hay, pero no me resulta. Pero hay otros elementos que nos juegan bastante en contra, que tienen que ver el tema de la ansiedad, de nuestra calidad de vida, en el sentido de sobrecarga de trabajo. O sea, hay un sinnúmero de factores psicológicos y también sociales que influyen en el proceso. Sí, es verdad, por eso se hace la evaluación preoperatoria, en donde la entrevista se basa, por supuesto, de armar una idea global de cómo el paciente llegó a este sobrepeso, hacer como un recorrido ojalá desde que nació hasta la actualidad, para así también prevenir posteriores recaídas y que el paciente entienda su proceso. Se mide también el tema del cambio de alimentación. Si bien la nutricionista, por lo menos acá en Red Salud Santiago, no son restrictivas, porque la idea es que el paciente aprenda a comer de todo y tenga una mejor relación con la comida. Nosotros nos metemos un poco en eso pensando en que hay variables como el hambre, que el paciente a veces mezcla con el deseo de comer porque lo veo, que es lo que yo llamo una tentación, o finalmente puede ser también el deseo de comer por ansiedad, que no tiene que ver ni con el hambre ni con la tentación. Aprender a reconocer esas 3 variables por las cuales yo quiero comer. Entonces, para descartar la variable hambre, necesito que esté alineado con la nutricionista. La variable tentación es que el paciente entienda que no es por hambre, sino porque lo ve, y la ansiedad porque es algo psicológico. Los test miden depresión, algún rasgo patológico de la personalidad, miden también, ¿no es cierto?, ansiedad, para ir cotejando con la entrevista. Solange, nos llega otra pregunta de Gemma Fernández. Dice, ¿cuál es el rol de la familia o la importancia en este proceso? Mira, es súper importante el rol de la familia como red de apoyo. Si bien no es obligación, pero yo brindo la posibilidad a los pacientes de asistir a una tercera sesión con su familia para brindar psicoeducación en cuanto a los cambios que se vienen, a los cambios de personalidad, irritabilidad o un poco también rasgos depresivos, porque es muy difícil no poder comer lo que yo quiero cuando quiero, sobre todo cuando soy adulto. Es muy difícil dejar de masticar,
Por lo tanto, tengo de los dos tipos de pacientes. El paciente que me comenta que el cambio se hizo a nivel general, toda su familia modificó conducta, y tengo el paciente que me dice, mi familia come lo mismo que antes, mi marido se sienta al lado mío con un churrasco y me dice, bueno, así tú te operaste. Entonces, eso genera roce, genera sentirse poco importante, poco apoyada. Por lo tanto, es de verdad que muy, muy importante el rol de la familia. Estamos conversando con Solange Miller, psicóloga especialista en cirugía bariátrica de Clínica Red Salud Santiago, y también con el doctor Gustavo Suglitzer, cirujano bariátrico de Clínica Red Salud Providencia. Doctor, estábamos hablando, ¿no es cierto?, esta etapa que tiene que ver con la evaluación psicológica de un paciente que va a someterse a una cirugía bariátrica. Una vez que ya se ha logrado determinar este proceso, ¿no es cierto?, previo a esta evaluación, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el escenario que ya marca el inicio o la decisión definitiva de operar precisamente a un paciente con alguna de estas dos técnicas de cirugía bariátrica? Bueno, el paciente previamente tiene que cumplir, como comentaba Solange, las 2 o 3 evaluaciones preoperatorias psicológicas. Además, tiene que cumplir evaluaciones nutricionales, ¿ya? Donde el paciente va también a aprender el camino que viene posterior a la cirugía y previo también, que existe una preparación nutricional previa a la cirugía, junto con los exámenes médicos, ¿ya? Hay una serie de exámenes que el paciente tiene que realizarse para minimizar cualquier tipo de riesgo que pueda ocurrir tanto en el pabellón como en el postoperatorio inmediato, ¿ya? Nosotros chequeamos corazón, función pulmonar, función renal, de todo tipo de exámenes para evaluar que el paciente esté en las condiciones adecuadas para someterse a una cirugía bariátrica. Luego de esto, si el paciente ya cumple con todos estos criterios de manera positiva, ya se le puede programar un pabellón y entre que el paciente va a la consulta a programar su pabellón y el día de la cirugía, también se le brinda la posibilidad de tener otra evaluación, ya sea con la psicóloga o con la nutricionista, para aclarar cualquier tipo de duda, porque obviamente que en la recta final van apareciendo dudas y cuando los pacientes van comentando con su familia, con sus amigos, que se van a operar y todo, y empiezan a aparecer otras dudas, ¿ya? Por lo tanto, siempre la idea es que el equipo quirúrgico esté bien involucrado en la cirugía del paciente y lo apoye también, y que el paciente se sienta apoyado y que siempre los profesionales estén dispuestos y disponibles para resolver cualquier tipo de duda o problema que pueda tener el paciente. Estamos conversando con el doctor Gustavo Suglitzer, cirujano bariátrico de Clínica Red Salud Providencia. Doctor, nos siguen llegando más preguntas. Gracias a todos quienes se están conectando hasta ahora a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Uno de ellos, Miguel Carvajal, nos dice, ¿a qué doctor debe ir uno por primera vez para empezar a verse, digamos, a consultar definitivamente por la opción de una cirugía bariátrica? Mira, generalmente hay dos caminos. Hay dos caminos que son los más habituales por donde llegan los pacientes. Uno es la consulta directa, que en el fondo el paciente ya tomó la decisión de querer operarse y busca un cirujano bariátrico, ¿ya? Es súper importante que el paciente se atienda en un lugar certificado, con algún cirujano bariátrico que esté certificado. ¿A qué llamo yo certificado? Que existe una sociedad chilena de cirugía bariátrica donde hay una página web y ahí estamos inscritos todos los cirujanos bariátricos que podemos realizar cirugía bariátrica. Y está la lista con los nombres y apellidos y uno los puede revisar. Es súper importante porque la cirugía bariátrica puede tener complicaciones que pueden ser graves. Entonces, ese es como el camino habitual. Y el segundo camino es a través de la nutricionista o nutrióloga. Hay pacientes que tienen historia de estar en atenciones constantes con nutricionista o nutrióloga y
finalmente, en la conversación con su nutricionista o nutrióloga tratante, se toma la decisión de, ¿sabe qué? Evaluemos una cirugía bariátrica. Te derivo con el doctor tanto, que es de mi equipo, o busca tú algún médico que sea de tu confianza. Pero esos son como los dos caminos habituales en que los pacientes llegan a consultar. Doctor, y por ejemplo, en el caso de una persona que tiene sobrepeso, ¿es recomendable una cirugía bariátrica si es que ya, por ejemplo, lo ha intentado con tratamiento con nutricionista o con una nutrióloga? La respuesta es no. El sobrepeso es un paso previo a la obesidad. La cirugía bariátrica está justificada en pacientes con índices de masa corporal sobre 30, ¿ya? Bajo ciertas condiciones. Eso es obesidad grado 1. De ahí en adelante uno puede entrar a conversar sobre cirugía bariátrica. El paciente con sobrepeso no se le recomienda la cirugía bariátrica, pero sí existen otras alternativas, ¿ya? Hay tratamiento médico, hay tratamiento farmacológico y también existen los balones intragástricos, ¿ya? Tienen menos complicaciones, si bien los resultados en cantidad de kilos son menor que una cirugía bariátrica, obviamente, pero como estos pacientes con sobrepeso necesitan bajar menos kilos, esa es la herramienta como precisa para ellos. Una cirugía bariátrica podría ser mucho, los pacientes podrían caer en desnutriciones posteriores de difícil manejo, por eso que no está recomendado. Ya, buenísimo aclararlo eso, doctor, porque muchos quizás estarán viendo con unos kilitos más de sobrepeso, unos kilitos más, digo yo, a veces son 10, 20 kilos, y lo ven con una opción de cirugía bariátrica. Entonces, bueno, también aclarar ese punto. Nos están llegando más consultas esta vez. Voy a acudir a Solange Miller, nuestra psicóloga especialista en cirugía bariátrica de Clínica Red Salud Santiago, porque Roxana Hernández nos pregunta, dice, si tengo una enfermedad psiquiátrica como trastorno bipolar, pero tratada, ¿hay alguna contraindicación para someterme a una cirugía de este tipo? No sé, ahí la pueden contestar los dos, quizás. Mira, si la bipolaridad está tratada, no habría problema. Lo que necesitaría es ella adjuntar un certificado de su psiquiatra tratante, con una breve reseña, por supuesto, y no presenta contraindicación para someterse a una cirugía, además de la indicación previa, digamos, la dieta líquida de la medicación y la indicación del postoperatorio con respecto a su medicación. Ese sería, igual se le hace una evaluación, pero eso sería como un requisito extra para cualquier paciente que presente algún tratamiento con psiquiatra por cualquier patología como la bipolaridad. Ya, o sea, un informe de la especialista tratante, pero de todas maneras igual una evaluación por parte del equipo multidisciplinario de, en este caso, de Clínica Red Salud. Mira, más que un informe, disculpa que te interrumpa. Sí, es una especie de pase, ¿no? El informe generalmente asusta a los profesionales porque no es menor de 5 páginas, ¿ok? Entonces, el certificado es de 5 líneas. Entonces, es un certificado indicando, por supuesto, el diagnóstico, el manejo de las medicaciones pre- y postoperatoria, y que su psiquiatra tratante, por supuesto, no presenta indicación para una cirugía bariátrica. Es súper importante agregar una cosa, Andrea. Además de todo lo que hizo Solange, que es súper importante, también hay que evaluar la medicación que tiene ese paciente para tratar su enfermedad, ¿ya? Hay depresiones y depresiones. Entonces, hay un montón de tipos de depresiones. Y hay unas, por ejemplo, que necesitan más medicamentos que otros. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, y es lo correcto, es ese paciente, si tiene muchos medicamentos que no son de uso habitual, en depresiones habituales, presentárselo al anestesista del equipo. Porque hay algunas patologías y algunos fármacos que interactúan con las drogas anestésicas y que podrían, en el fondo, hacer algún tipo de reacción, ¿ya? En ese caso, que lo evalúe el anestesista y que él determine, en el fondo,
si es que necesita cambiar algún tipo de droga en su anestesia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Muy importante, doctor, lo que usted nos señala. Bueno, en estos tiempos de pandemia, y ya llevamos más de 2 años, ¿no es cierto?, con esta pandemia de COVID-19, una de las herramientas que sin duda se han utilizado bastante es precisamente la conexión vía Internet, como la que estamos haciendo hasta ahora a través de nuestro Facebook, Red Salud CCHC, pero también en donde ha surgido la opción de la telemedicina. Y precisamente Lorena Kleina nos pregunta si la preevaluación puede ser online. Sí, sí. Existen varios métodos. Bueno, yo creo que la pandemia fue quien nos obligó a cambiar un poquito el estilo de atención, tanto a los pacientes como a los profesionales. Yo en general tengo y conozco un montón de bariátricos que tienen este sistema de atención online, pero siempre creo que es muy importante por lo menos conocer personalmente a tu médico tratante y viceversa, en el fondo, el médico al paciente. Como a veces son en general, más de una atención, por lo menos con el cirujano, no veo ningún problema en que alguna de las atenciones se haga de manera online, quizás la primera, donde el paciente recién está evaluando la posibilidad y conociendo y metiéndose recién en el mundo de la cirugía bariátrica. Pero creo que es importante, luego de algunas entrevistas online, poder conocer a tu médico tratante, ¿ya? Ocurre mucho que hay pacientes que son de regiones, Uh-huh. y se vienen a operar a Santiago, que conocen al cirujano cuando ya llegan acá al momento de su cirugía. Pero creo yo que igual es relevante que tener una conversación personal. Uh-huh. Quiero llevarlos a que sigamos avanzando en este tema, ¿no es cierto? Hablábamos sobre la preevaluación, tanto desde el punto de vista cirujano como también desde el punto de vista psicológico, pero entremos a pabellón, como diríamos, ¿no es cierto?, en términos médicos. Cuando ya se ha producido, doctor, la operación, ¿qué es lo que sigue de ahí en adelante, ¿no es cierto?, en términos de recuperación, de cómo es el proceso y el seguimiento de este paciente que se sometió a una cirugía bariátrica, primero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, postoperatorio, y después también se lo quiero preguntar a Solange desde el punto de vista también psicológico. Bueno, en el punto de vista del postoperatorio, físicamente voy a hablar. El paciente generalmente, cuando una cirugía sale sin ningún incidente, pasa una noche hospitalizado. Al día siguiente ocurre el momento del alta. Nosotros los cirujanos lo evaluamos y hacen algunas sesiones de kinesiología, se prueba la tolerancia oral, que el paciente pueda tragar sin problema, y se le envían las indicaciones y el paciente está de alta. Luego de eso, el paciente tiene que tener claro que el alta no significa chip libre y vamos a estar como vida normal, que a veces Exacto. te preguntan, vida normal, y no. Existe un reposo postoperatorio, que es un reposo que nosotros le llamamos reposo relativo. Eso significa que el paciente tiene que estar en casa, pero no tiene que estar en cama, ¿ya? El dicho es súper real: la cama es el peor enemigo de los enfermos, sobre todo el paciente operado. Entonces los pacientes tienen que estar, yo les doy el ejemplo como si estuvieran de vacaciones, ¿ya? Flojeando, qué sé yo, pueden ver series, estar ahí. Sí se tienen que levantar en la mañana, duchar, incorporarse, digamos, a una vida, entre comillas, normal. Se evita la actividad deportiva y se evitan las grandes fuerzas. Eso durante un periodo más o menos de aproximadamente 3 semanas. ¿Ya? 3 semanas, ¿por qué? Porque es más o menos el tiempo en que ocurre la cicatrización de todas las secciones y cortes que nosotros hacemos adentro, ¿ya? Y por otro lado, es súper importante que el paciente se concentre también en
su alimentación postoperatoria, que en el fondo es un paciente que va a tener un proceso de alimentación que es progresivo, que al principio está consumiendo puro líquido cada 1 hora. Por lo tanto, tampoco es bueno que esté en teletrabajo, por ejemplo, donde si tiene una reunión, el paciente tiene que ir 20 minutos se va a demorar en tomar al principio un poquito de yogur. Entonces, eso es que nosotros generamos una licencia médica, ¿ya? Ya. Y ese es el tiempo para que el paciente respete el postoperatorio, tanto la parte de alimentación como la parte física, y así podamos tener unos resultados óptimos. Ya, ya. Y doctor, esa licencia, ¿por cuánto tiempo es? Porque Eh, hay gente que es súper trabajólica y que no quiere dejar de trabajar y quiere volver lo sí, antes posible. sí, en general el mínimo que se acepta son 15 días, ¿ya? Eso en general. Yo Ujú. habitualmente dejo 21 días, 3 semanas, hasta incluso un mes, ¿ya? Para que el paciente después retorne a su actividad laboral sin ningún tipo de problema, pudiendo comer comida sólida, que es más fácil para llevar a la pega y todo. Ujú. Doctor, y por ejemplo, ¿hay algún tipo de complicación, hay algún tipo de malestar, por ejemplo, que la persona en el posoperatorio pueda sentir si es que no cumple con aquellas normas, ¿no es cierto?, con aquellas recomendaciones que le da tanto el cirujano como la nutricionista o nutrióloga en la cadena de alimentación? Me refiero, por ejemplo, usted decía, consumir casi las comidas líquidas cada 1 hora. ¿Qué pasa si se consume más de lo que se recomendó o hay elementos, por ejemplo, sólidos que se consuman? ¿Hay algún tipo de malestar que esa persona pueda sentir? O sea, es súper importante este tema porque la dieta está hecha en relación a la cicatrización. Por lo tanto, cuando uno ingiere alimentos sólidos, el estómago empieza a trabajar constantemente. Eso puede hacer que los corchetes que se usan en la cirugía se puedan abrir. Y Ujú. eso puede terminar en una complicación que es muy grave. Es por eso que los pacientes tienen que ser súper conscientes en respetar los tiempos de alimentación, ¿ya? El régimen líquido está hecho porque al principio el estómago prácticamente no se tiene que mover. Ujú. Y con los líquidos, el líquido pasa más fácil. Hay una inflamación interna. La mucosa del estómago y de los intestinos es bien parecida a lo que ocurre en la mucosa oral cuando uno se golpea por dentro con un diente, por ejemplo, que se inflama así súper harto. Ya, lo mismo ocurre acá. Entonces, la capacidad al principio, después de operado, es, es mucho menor a la capacidad normal del postoperatorio. Por lo tanto, si un paciente se come un pedazo de pollo, por supuesto que si no se abre un corchete va a tener vómitos, va a tener dolor, lo va a pasar como la mona. Por lo tanto, Mal. y puede ser grave. Por lo tanto, yo insisto siempre en que por favor, aunque sea la mayor tentación del mundo, que sean conscientes y no lo hagan. Ujú. Doctor, esta sintomatología que usted nos cuenta va bien de la mano con el tema psicológico, ¿no es cierto? No solamente ver este posoperatorio desde el punto de vista físico, como usted nos explicaba, sino que también desde el punto de vista psicológico, Solange, porque aquí hay que combatir varias cosas. Tiene que ver con un tema de ansiedad, con las expectativas que uno puede tener después de una cirugía bariátrica y también el entorno, ¿no es cierto?, que nos rodea y que nos lleva muchas veces a las tentaciones, como esto, pero sírvete un poquito, nada más si no te va a hacer daño esto. Y ahí hay que combatir fuertemente con nuestra cabeza, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Sí, pues obviamente es súper difícil porque vivimos en un mundo que todo pasa por la comida. El día del perro, el día del completo, el día del amigo, come para ser feliz, come para celebrar, come para estar bien, etc. Entonces, las reuniones sociales también son en torno a la comida y para las personas recién operadas, enfrentarse a eso y a la presión social es bastante difícil.
nosotros en general hacemos nuestro primer control 3 semanas luego del alta, que es el paso de la apatía hacia el picado. En caso que el paciente lo necesite antes, por supuesto que también lo podemos ver. En general tratamos de brindarle la mayor comunicación a través de mail o chat vía WhatsApp, atenciones presenciales, atenciones online, como el paciente prefiera, para poder empezar a evaluar cómo ha sido su proceso de adaptación a este postoperatorio, tanto físico como psicológico. Hay algunos pacientes que les cuesta notar su cambio físico y esperan luego de 3 semanas o un mes operado verse como lo proyectaron, como lo soñaron desde que empezaron el proceso, y hay que aterrizarlos un poco. El otro error es la comparación entre los pacientes. Hay muchos chats, hay muchas páginas en donde conversan sobre su proceso. No es lo mismo iniciar un proceso pesando 120, 130 kilos que 90. Entonces, la baja y todos los cambios son distintos. El proceso es súper personal. Y por otra parte, lo que decía el doctor, las ganas de comer cosas que no se deben, no porque uno no quiera o porque el doctor no quiera o la nutricionista no quiera, sino porque el estómago está en un proceso de cicatrización, que yo también trato de explicarlo, y trato de enfocarlos en por qué hicieron todo esto, cuál es el objetivo inicial, por qué te quisiste operar. Muchas veces la razón es sana, ¿no es cierto?, prolongar mi expectativa de vida. Entonces, como concentrarme en eso para no estar angustiado por lo que no puedo comer. Ahora, en general la idea es que los pacientes estén en estos controles por lo menos 3 años y ayudarlo, ¿no es cierto?, al manejo de la ansiedad si es que se desarrolla, y ayudarlo a poder percibir su cambio de manera adecuada, que no exista un trastorno dismórfico en donde el paciente no nota el cambio, quiere más, o el terror, que generalmente pasa como a los 2 meses y medio de volver a subir y de fracasar porque la baja empieza a disminuir. Exacto. El paciente baja mucho de peso al comienzo, pero después de 3 meses ya no baja tanto. Y también hay que entrar a explicar que si perdiera peso todos los meses 5 o 8 kilos se desaparece. Claro, claro. Como dices tú, básicamente aquí hay que pensar de que la cirugía bariátrica no es una fórmula mágica que un día para otro va a cambiar todo. Este es un proceso que es largo, que va aparejado, ¿no es cierto?, con los controles médicos, con el cirujano, con la nutricionista o nutrióloga. También desde el punto de vista psicológico yo creo que ayuda bastante. Y al respecto nos preguntan también, Marioli Fernández, si conviene aislarse socialmente para evitar tentaciones, al menos al inicio del proceso. Mira, yo a todos los pacientes les explico que la cirugía bariátrica es una oportunidad para perder peso, pero no es la cura de la obesidad. ¿Ya? La cura para la obesidad es mejorar mi relación con la comida y cambiar los hábitos. ¿Okay? Con respecto al tema de aislarse, creo que no es lo recomendable al 100%, pero sí, por ejemplo, si me invitan a un cumpleaños, no llego a las 2 de la tarde, que es como el momento peak, donde se está sirviendo todo el picoteo, etcétera. Llego a las 3. Ya disminuyó esto de la comida. Puedo llevar mis comidas también para tener acceso a lo que me corresponde en cuanto a las colaciones, etcétera. Y obviamente que si me invitan a, no sé, a una discoteca o a una fiesta, invitarlos, o sea, baja muchísimo la energía, hay con una papilla, ¿te fijas? Pero no como aislarme completamente, yo no lo recomiendo. Sí, el ideal es que mi familia, volviendo al tema de la pregunta anterior, me apoye y no haga como una completada, un asado o celebraciones masivas, digamos, justo ese fin de semana, que me ha pasado con algunos pacientes que me comentan que vuelven del proceso de la operación, le dieron el alta y su familia celebraron, no sé, 3 cumpleaños, fueron de diferentes fiestas en donde había mucha comida. Eso sí, la verdad es que el ideal es evitarlo. Claro. Solange, y en ese sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, también con aquellas personas que se postergan? Por ejemplo, aquellas mujeres
o aquellos hombres que en el ámbito de su trabajo tienen tanta demanda, tienen tanta reunión una tras otra, que finalmente no queda el tiempo para comer y finalmente eso también va en contra del tratamiento y también va un poco en contra de lo que queremos y de nuestras expectativas, ¿no? Sí, lamentablemente se ha como robotizado el hecho de la vida. La gente posterga la comida y el hecho de tomar agua por reuniones, por trabajar, por estudiar, por ejemplo, una carrera nocturna, etcétera. Y eso genera que me enferme. Entonces, el ideal es que la gente entienda que comer es humano y que somos seres humanos, que tenemos que tomar agua y que para poder funcionar de manera adecuada y prevenir, por supuesto, enfermedades, tenemos que comer de manera saludable y no concentrar, por ejemplo, todas las comidas en la noche, no siempre postergarnos y anteponer la reunión o anteponer nuestro trabajo por sobre nuestra alimentación. Hay muchas veces que la gente lo hace por querer terminar más rápido, así como quiero terminar, entonces sigo largo y después como. Además no siento hambre porque estoy ocupada, pero la invitación siempre es a poner como prioridad por frente a cualquier otra cosa y comer y tomar agua como corresponde a cualquier ser humano. Claro. No postergarse y por supuesto, no solamente en una cirugía bariátrica, Solange, sino que en la vida cotidiana, Claro, ¿no es cierto? por Tener cualquier esta ámbito. deferencia para sí mismo, de tener una buena alimentación, de hidratarse adecuadamente, de tener los espacios también un poco recreativos, más allá de la demanda que pueda tener un trabajo en específico. Estamos conversando con Solange Miller, psicóloga especialista en cirugía bariátrica de Clínica Red Santiago y también con el doctor Gustavo Zwiglitzer, cirujano bariátrico de Clínica Red Salud Providencia. Quiero entrar, doctor, con usted a un tema también que nos han consultado mucho a nuestro Facebook en Red Salud CCH, que tiene que ver con el tema un poquito administrativo, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, sí, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con esta cirugía. ¿Tiene posibilidad de un bono PAD? ¿Es parte del GES? Bueno, en marzo precisamente de este año se integró esta cirugía hacia el bono PAD, ya al sistema. ¿Qué significa esto? Que FONASA fijó un precio paquetizado para la cirugía y el paciente paga la mitad, ¿ya? Uh-huh. Aproximadamente entre 2,6 millones y 2,8 millones sale un bono PAD para una cirugía bariátrica, ya sea manga o bypass respectivamente. Solamente esas dos cirugías están incluidas en el PAD. Las conversiones, por ejemplo, los pacientes que se convierten de manga a bypass o los bypass resectivos o cualquier otra técnica quirúrgica de cirugía bariátrica no está incluida en el PAD. Es súper bueno que lo sepan porque es una pregunta súper frecuente. ¿Ya? Y respecto al GES, esto no es una patología GES. ¿Ya? GES significa que garantía explícita de salud, significa que si yo tengo un diagnóstico, el sistema FONASA tiene un tiempo para poder darme la solución a este diagnóstico, ya sea quirúrgica o no, y el tratamiento a través del hospital, ¿ya? Y tiene un tiempo dependiendo de la patología. Por ejemplo, la vesícula es en un grupo de pacientes y el hospital, cuando uno tiene el diagnóstico, el hospital tiene que hacerse cargo, tiene 3 meses para poder resolver quirúrgicamente a ese paciente. Eso no está en cirugía bariátrica, pero sí uno puede optar al bono PAD. Todos los pacientes que sean FONASA B, C y D. Perfecto. Doctor, ¿y eso solamente incluye, este bono PAD, incluye la cirugía propiamente tal? ¿No incluye, por ejemplo, el tratamiento multidisciplinario, es decir, con los otros especialistas que intervienen en este proceso? Exactamente. Solamente está incluido desde el ingreso a la clínica para poder operarse el pabellón, lo que incluye el pabellón con los insumos, etcétera, y la noche de hospitalización. Ya 1 a 2 noches
hospitalización. Después de eso, todo el tratamiento preoperatorio, ya sea con los profesionales que habíamos conversado y los exámenes preoperatorios, esos no están cubiertos por el bono PAD y el tratamiento a futuro tampoco. Claro, ya. Por tanto, entonces, abordar este tema también desde el punto de vista del acceso a la cirugía bariátrica. Solange, quiero consultar también con respecto a este proceso de el pase psicológico. José Luis nos dice, ¿el pase psicológico lo pueden entregar cualquier psicólogo o solo psicólogo con especialidad bariátrica? ¿Debe ser en el mismo lugar donde uno se va a operar? ¿Pregunta? Mira, para poder optar al bono PAD, una de las condiciones que se solicitó es que los psicólogos sean bariátricos. Nosotros también estamos en la sociedad de cirujanos y tenemos un grupo de psicólogos bariátricos de Chile, un poco para organizarnos, ordenarnos y regularnos. El ideal es que sea un psicólogo bariátrico reconocido o que esté colegiado, que integre un grupo. Y también el ideal es que sea del mismo lugar donde se va a operar. No es una condición esa, porque tiene acceso al equipo multidisciplinario. Si bien nosotros somos red, pero lamentablemente hay cosas que no podemos ver en el sistema, como por ejemplo la evolución del doctor en Red Salud Providencia. Entonces el ideal es que sea de la misma clínica. De todas maneras, yo igual atiendo pacientes del doctor, atiendo pacientes de regiones, atiendo pacientes de la competencia y de otras clínicas igual, porque lo que buscan es una psicóloga bariátrica que pertenezca a un grupo bariátrico y poder tener como obtener el pase con alguien que esté, por decirlo de alguna forma, validado. Perfecto. Quiero recordarles que este live lo pueden ver, va a quedar disponible en Facebook y también en nuestras redes sociales en Red Salud CCHC. Para ir ya finalizando, doctor, quiero pedirle que nos dé algún tipo de recomendaciones con respecto a aquellas personas que hoy, por ejemplo, luego de ver precisamente esta conversación, escuchar, están tomando quizás la decisión de visitarlo a usted o a lo mejor a algún otro colega ahí en Red Salud para precisamente acceder a algún tipo de cirugía bariátrica. Bueno, mi recomendación general a la audiencia sería que antes de consultar con el cirujano o con el nutricionista, yo creo que es muy bueno que se informen mediante estos medios, ya por ejemplo, este live o hay un montón de instancias que informan los profesionales sobre cirugía bariátrica, ¿ya? Y es súper importante que el paciente se informe sobre las bondades de la cirugía bariátrica, pero también sobre las complicaciones que puede tener y sobre el futuro, que en el fondo es un cambio de vida, es un cambio permanente, ¿ya? Nosotros no podemos volver a poner el estómago como era antes. Entonces, ojalá que la decisión la tomen lo más consciente posible, lo más responsable posible y dentro de la responsabilidad que se sumen, que se comprometan al equipo multidisciplinario, tanto en el preoperatorio, que eso como es una exigencia, en general los pacientes lo cumplen, pero lo más importante es que sigan sus controles con todo el equipo multidisciplinario en el postoperatorio. Eso es lo único que les va a asegurar que los resultados sean óptimos, ¿ya? Si no, los resultados pueden ser malos, la reganancia puede venir, reganancia de peso, y ahí viene todo un tema de frustración y caer en un círculo vicioso de volver a tener esta enfermedad. Doctor, por último, a propósito de lo que usted señala, hay una pregunta que se me había quedado ahí en el tintero. Bexi Ojeda dice, ella se operó de una manga gástrica y rebotó. ¿Puede ir a una nueva cirugía bariátrica? Existe lo que yo comentaba, que se llama conversión. Los pacientes con manga se pueden convertir a bypass gástrico, ¿ya? El bypass gástrico es más complejo
hacer algo cuando hay una reganancia o algún otro problema. No se puede convertir a otra cirugía, pero sí existen algunas técnicas del bypass en que se puede hacer algo como para mejorar la ganancia. Pero sí, existe. Ahora, eso tiene que ser, es un proceso muy evaluado, porque hay que ver por qué hubo esta reganancia y evitar que esto se repita en un futuro. Perfecto. Y Solange, ¿cuáles son tus recomendaciones también desde el punto de vista ya psicológico? Mira, es súper importante que el paciente entienda que este proceso no es fácil. Si fuera fácil, no diríamos. Siempre les digo eso también a los pacientes, que es complejo, que la paciencia y el entendimiento es vital para que esto sea exitoso. La ansiedad por operarse rápido, esperando que obtener resultados rápidos, lleva muchas veces a rebotar o al fracaso, pero el que fracasa no es la cirugía, es el paciente. La cirugía se realiza, la cirugía es efectiva, el doctor hizo su trabajo, hizo la cirugía, entonces está mal dicho cuando dice la cirugía no me sirvió, ¿ya? La cirugía sí sirve, pero este apuro por querer operarse rápido y querer bajar de peso rápido se lleva a rebotar o a la reganancia. Por lo tanto, creo que hacer este proceso de manera lenta, paso a paso, es muy, muy importante, y sobre todo aprovechando los profesionales, preguntando las dudas, pidiendo, ¿no es cierto?, las herramientas que sean necesarias para que esto funcione, y entender, como decía el doctor, qué es lo que me voy a hacer, de qué se trata mi cirugía, ya sea manga o bypass, cómo va a funcionar mi cuerpo, cuáles son los beneficios de realizarme esta cirugía y también cuáles son los contras. Creo que eso es muy, muy importante. Y en el postoperatorio, el manejo de la ansiedad, si es que surge, y continuar bien con los hábitos alimentarios, sin postergarme y no recayendo o volviendo a retomar mis hábitos anteriores. Claro, entender que esta no es una fórmula mágica y que depende principalmente de nosotros el poder salir exitosos precisamente de este proceso y mantenerlo en el tiempo. Así es. Quiero agradecerles entonces esta conversación a ambos por habernos orientado con respecto a la cirugía bariátrica en todo este proceso que tiene que ver con la parte médica, pero también desde el punto de vista psicológico, de cómo lo enfrentamos tanto desde el punto de vista médico, pero también desde nuestro punto de vista de desafío personal y en cuanto a las expectativas que se tienen como paciente ante una cirugía bariátrica. Así que muchísimas gracias por esta conversación en Red Salud Educa. Muchas gracias, Andrea. Solange, muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias a ti, Andrea, doctor, por la invitación y por la conversación. Bueno, esta fue la conversación con el doctor Gustavo Zwiglitzer, cirujano bariátrico de Clínica Salud, Red Salud Providencia, y Solange Miller, psicóloga especialista en cirugía bariátrica de Clínica Red Salud Santiago, quienes hoy abordamos este tema de la cirugía bariátrica y también la psicología, una conversación que queda disponible en las redes sociales, en Facebook Red Salud CCHC. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.